Ses yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Bienvenidos a la primera edición de Charlas con Estilo, un espacio que buscará ideas y opiniones constructivas, con invitados que tendrán suficiente tiempo para exponer sus puntos de vista y también contarnos cómo son en el día a día con su familia y amigos. Con la conducción de las abogadas Liliana Benítez y Rocío Hermosa, ambas también máster en gobierno y expertas en campañas electorales por la Universidad de George Washington, Estados Unidos. Hoy hablaremos con César Paredes, economista y presidente de la Casa de Bolsa Cadiem, sobre las perspectivas económicas de Paraguay. ¿Cuándo lograremos el grado de inversión? ¿Cuáles son los sectores con más futuro? Y sus ventajas comparativas en la región. También veremos con la analista Claudia Gold sobre cómo cambian los hábitos de consumo y qué dice la denominada Carta al 2030, cuando propone que seremos más felices alquilando bienes y servicios en lugar de comprarlos. Bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. ¡Le París! Bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui. Estamos con César Paredes, economista, presidente de Cadiem y vicepresidente de la Bolsa de Valores, para hablar de un tema que nos interesa a todos, la economía de nuestro país. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Por favor, contanos, después de 2 largos años de pandemia, ¿cómo está nuestra economía? Bueno, primero saludarles, realmente encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y estamos saliendo, todo el mundo está saliendo de la crisis que generó la pandemia. Estamos en el efecto rebote, digamos, con algunos problemas, básicamente el aumento del precio del combustible, la inflación. Son resabios, ¿verdad?, de una época crítica para la cual el mundo obviamente no estaba preparado, ¿verdad? Entonces, hoy estamos ya en las últimas etapas de esa crisis pandémica. Yo diría que este año y bueno, un poco el año que viene serían los últimos años de acomodo y después ya deberíamos acomodarnos a como estábamos antes, digamos, con las volatilidades normales, ¿verdad? ¿Y el proceso inflacionario cómo afecta a la economía y a las inversiones? Mira, la inflación es un mal endémico, o sea, es gravísimo. Si en algo nos pusimos de acuerdo los economistas a lo largo de la historia es que la inflación es mala, ¿verdad? Por decirte que la inflación está en nuestra Constitución Nacional como una tarea del Banco Central. O sea, dice, la tarea del Banco Central es asegurar la estabilidad monetaria, básicamente controlar la inflación. Por eso el Banco Central se ocupa de eso. Y afecta mucho las inversiones porque en un escenario inflacionario es muy difícil hacer proyecciones. O sea, ¿cómo hacer proyecciones si no sabes cómo van a estar los precios, ¿verdad? Entonces, primero, afecta en ese sentido a las inversiones. En segundo lugar,
la inflación genera más pobreza, porque la gente humilde, que no tiene activos, no tiene cómo generar intereses, no tiene un inmueble que sube de valor con la inflación y no tiene tampoco cómo ajustar sus ingresos, al haber inflación, al subir los precios, consume menos, ¿no? Entonces su bienestar se deteriora, ¿verdad? Lo que está pasando un poco en Argentina, donde justamente ellos tienen varios años de inflación recurrente en altos niveles y bueno, hoy tienen un elevado nivel de pobreza, ¿verdad? Un gran país en estado caótico. Sí, triste lo de Argentina realmente, triste lo de Argentina. Apelando un poco a tu visionaria mirada, ¿qué nos espera durante los próximos 12 meses? ¿Cuál crees que sería la conducta del dólar? Mira, los próximos 12 meses dependen principalmente de cómo venga la cosecha de soja, que es nuestro principal componente, ¿verdad? La soja es como un disparador de un buen año en Paraguay. O sea, si bien el clima cada vez influye menos porque el país se está industrializando cada vez más, o sea, cada vez tenemos más industria, mayor nivel de producción de servicios también. Entonces, pues la soja no es lo que era hace 15 o 20 años en la economía paraguaya, sin embargo sigue siendo un factor importante. Entonces, gran parte de la crisis de este año se da justamente por la sequía que viene al comienzo del año, no se cosecha la soja como tenía que cosecharse y eso genera una no entrada, digamos, de millones de dólares al país, que genera un ambiente un poco recesivo, ¿verdad? Finalmente eso nos ayuda un poco y no tenemos tanta inflación como los países vecinos, ¿verdad? Como Argentina, Argentina no entra en el esquema, pero como Chile, como Brasil, que tienen inflaciones en niveles superiores, ¿verdad? Entonces, depende un poco. Yo creo que si tuvimos una buena cosecha de maíz ahora, eso mejoró un poco el ánimo de los agricultores en general, mejoró la liquidez de la economía, y si tenemos una buena cosecha de soja, vamos a tener, pese al año político que suele ser un poco complicado, digamos, vamos a tener un buen año en el 2023, ¿verdad? También, como efecto rebote de este año malo, ¿verdad? Este año malo va a hacer que posiblemente cerremos a niveles prácticamente en un empate técnico, digamos, en el crecimiento económico. El año que viene yo creo que va a ser un año de rebote importante, ¿verdad? En cuanto al dólar, mira, el dólar es muy difícil que tenga un comportamiento, o sea, resulta que en algunos momentos se escucha que el dólar se ve 8.000, se ve 9.000 y qué sé yo. Y hay que entender que nuestro país, si bien tiene un nivel de deuda de alrededor de 14.000 millones de dólares, también tiene un altísimo nivel de reservas, que son más o menos 10.000 millones de dólares, números redondos, con lo cual el Banco Central tiene todas esas reservas para controlar que el tipo de cambio no se dispare por cuestiones especulativas, ¿verdad? Entonces, en general el tipo de cambio aquí depende un poco del comportamiento del mundo, porque nuestro precio del dólar le va a seguir al mundo. Pero en los últimos años, y no creo que el año que viene sea una excepción, va a mantenerse bastante estable, ¿verdad? Yo estimo el dólar en estos niveles o un poco más arriba quizás, ¿verdad? Pero de ninguna manera el dólar va a ser un factor que nos deba preocupar, ¿verdad? Eso también es lo que hace que, o sea, el empresario extranjero que entiende estas variables, justamente el que cree en el país, ¿verdad? Por eso tenemos esos niveles de inversión extranjera que están viniendo ahora a niveles bastante importantes, por efecto justamente de esa es la famosa estabilidad macro, ¿verdad? Se basa en unas reservas importantes, porque eso es fortaleza del país, digamos. Entonces no hay, ¿para qué sirven las reservas? Es como cualquiera de nosotros, digamos, que te viene un shock, ¿verdad? Porque esto es un shock externo, se llama esto que nos pasó con la pandemia y compañía. Y si vos no tenés reservas en una familia, un shock externo es: se enfermó alguien. No esperabas, tú se enfermó, tenés que gastar en salud. Si vos no tenés recursos, digamos, si no tenés reservas, ese shock externo te puede dejar en la quiebra, ¿verdad? Lo mismo pasa con el país que no tenga reservas, ¿verdad? ¿Por qué el peso argentino sube de precio en forma incontrolable? Porque Argentina no tiene reservas. Sin embargo, Paraguay es fuertísimo en reservas, y eso hace que justamente los shocks externos, lo que venga como una sequía, lo que venga como la pandemia, definitivamente no nos mueven en el tipo de cambio y en la economía en general. Y la soja, que prácticamente es uno de los factores que marca la agenda en la economía de nuestro país, ¿cuánto dinero crees que pueda ingresar con la soja? No, la soja genera muchísimo, no solamente
Y eso hay que entender, ¿verdad? Porque a veces se sataniza un poco la soja. Sin embargo, este año con la menor producción hubo cerca de 30.000 contratos de flete que no se hicieron. ¿Y quién sufrió? Y no, un poco el sojero, digamos, porque no produjo soja, pero detrás de eso el camionero que no tuvo, y ahora tenemos otra vez problemas con camioneros. Todo eso es efecto de que ese sector no tuvo ingresos este año como tuvo en años anteriores, ¿verdad? Porque la producción bajó, no hubo el grano, no salió el grano porque no llovió, digamos. Entonces genera un efecto multiplicador muy grande, ¿verdad? No es solamente el sojero, es el camionero que transporta, es el vendedor de cubierta, es el vendedor de combustible, porque todo eso genera un movimiento de combustible muy importante. O sea, todo eso no se vendió, las comisiones de la venta de maquinaria, porque el agricultor no cambia su maquinaria, no cambia su camioneta, el vendedor de máquina de camioneta no cobra su comisión. O sea, es un efecto demasiado grande en la economía, ¿verdad? No podría decirte el número exacto, ¿verdad? En términos de dólares, pero de que nos afecta en un 10-15% de la economía, sin duda, ¿verdad? Perfecto. En la certeza de que hay extranjeros viéndonos o escuchándonos, por favor contame cuáles serían las 5 o 6 ventajas que seducirían a un extranjero con relación a nuestra economía. Mira, Paraguay tiene varias cosas por las cuales los extranjeros vienen al país. Principalmente somos una economía abierta, en el sentido de que aquí podés entrar, sacar y meter dólares sin problema. El dólar es una moneda de uso corriente en el país, poder abrir cuentas en dólares. Eso que para nosotros es muy normal, no es normal en otros países, digamos, ¿verdad? Entonces, eso los extranjeros valoran mucho. Después, el tema de nuestros bajos costos, ¿verdad? El Paraguay es un país barato, no quiere decir que... o sea, a veces se malentiende esto. En realidad nosotros tenemos costos bajos en general como país, ¿verdad? Por eso justamente con los bajos ingresos que tenemos el país funciona bien igual. O sea, acá con poco dinero vivís bien, ¿verdad? Con $5.000 en Estados Unidos al mes o en Alemania, sobrevivís. Sos de clase media baja, digamos, ¿verdad? Acá en Paraguay sos una persona que tiene un beso alto, ¿verdad? Entonces somos un país en ese sentido bastante de costos bajos, de mano de obra joven que tiene ganas de trabajar. Acá se fomenta el trabajo, acá no hay mucho fomento al subsidio, al no trabajo. El paraguayo quiere trabajar, tiene ganas, y eso hace que sea bastante atractivo. Ahora tenemos salida al mar a través de nuestros ríos, ¿verdad? Entonces tenemos energía abundante. O sea, son demasiados factores positivos que justamente cada vez más personas están descubriendo, más extranjeros están descubriendo y bueno, están haciendo sus inversiones en el país, ¿verdad? Y principalmente yo creo que tenemos 20 años, desde el 2004 en adelante, van a ser 20 años donde se hacen las cosas bien, se respeta, digamos, las cuestiones técnicas, lo que hace Hacienda, lo que hace Banco Central se respeta, tenemos un déficit fiscal controlado, el Banco Central hace su tarea con la inflación, o sea, son varias cosas en realidad, ¿verdad? Que se hacen bien y que a veces internamente no se valoran tanto, porque en realidad aquí vivimos mucho siempre digo, con las noticias, ¿verdad? Con las noticias malas que nos aturden. Sin embargo, el extranjero tiene una visión distinta, ¿verdad? Muchas veces, o el empresario en general, porque muchos empresarios paraguayos también tienen esa visión de decir, bueno, en general tenemos algunos problemas, como todos los países, cuestiones políticas, pero sin embargo tenemos una estabilidad, tenemos buenos precios, tenemos salida al mar, tenemos el gobierno, si bien te regula, te deja trabajar, o sea, son demasiadas ventajas, ¿verdad? Y encima estamos cerca del grado de inversión, ¿verdad? O sea, Paraguay en los próximos años va a subir a las grandes ligas de los países del mundo, capaces de recibir inversión extranjera en grandes volúmenes de países de primer mundo, ¿verdad? Porque al subir al grado de inversión, por decirles, todos los fondos de inversión del mundo, los fondos de pensiones del mundo, de los grandes fondos de pensiones del mundo, de Japón, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, tienen autorización para invertir en países solamente de grado de inversión. O sea, ahí entramos nosotros en un mundo totalmente distinto, que ojalá estemos
en condiciones de asumir ese papel, ¿verdad? Y un tema apasionante para mí. ¿Cómo afecta la política a la economía, al desarrollo económico o a la actividad económica del país? Y bastante. La economía definitivamente, la política es básicamente ¿Estabiliza o desestabiliza o no tiene mucho que ver? La tarea del político es administrar el país, digamos, y el gobierno es el que determina las reglas. O sea, definitivamente es demasiado importante la política. O sea que es importante elegir bien. Súper importante. Pero más que elegir bien, yo creo que los gobernantes que asuman tienen que entender qué es lo que funciona, ¿verdad? Yo eso digo, lo que funciona para todos, o sea, lo que funciona para... Porque no hay mucho secreto en este tema económico, ¿verdad? Hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan, ya está comprobado, digamos, vemos alrededor, vemos el mundo, o sea, entonces, a mí me parece irresponsable comentar o intentar hacer esas cosas que no funcionan, ¿verdad? Hay cosas que funcionan, simplemente la economía libre, la apertura empresarial, impuestos controlados, hay cosas que funcionan, ¿verdad? En todo el mundo y simplemente es seguir esa línea, controlar la inflación, la independencia del Banco Central, hay cosas que funcionan y definitivamente hay que apoyar, hay que hacer cosas para que eso que funcione ande mejor, ¿verdad? O sea, sería fantástico que nosotros tengamos una reforma educativa orientada, digamos, a mejor capacitación para la gente, o sea, un sistema de salud adecuado, ¿verdad? Un sistema de salud que realmente cubra esas necesidades y la gente no esté estresada con que si se enferma va a quebrar, si se enferma ya no tiene alternativa, tiene que suspender todo eso de las rifas, que por ya, o sea, esa sería una tarea importante y sería más importante que estar imaginándose otro tipo de cosas, ¿verdad? Una real planificación para erradicar la pobreza. Sí, pero para esas tareas que le corresponden al gobierno, ¿verdad? O sea, yo con un Ministerio de Economía, con un gran economista como ustedes, el profesor Cariem, hacer una planificación que siga al siguiente gobierno. Claro, ¿verdad? hacer un plan que se cumpla y que, bueno, obviamente los planes uno los hace, pero después tienen su momento de su vida acá, no se cumplen así linealmente, digamos, sino tiene su volatilidad, pero sí mostrar un horizonte que en general Paraguay tiene. O sea, acá hubo ya cambio de gobierno y no se cambió la política económica. O sea, eso también es importante, ¿verdad? Y en los discursos que se escuchan en general no se ve una idea de un cambio brusco de la política económica hacia un modelo antiempresarial, hacia un modelo... porque en realidad no tenemos mucha alternativa como país. Nosotros no tenemos petróleo, no tenemos mina de cobre como Chile, no tenemos gas para exportar, o sea, nosotros dependemos de lo que hagamos a partir del sector primario de la economía, ¿verdad? Entiéndase, soja, maíz, trigo, eso nos permite recibir los dólares. ¿Para qué se reciben esos dólares? Para poder comprar lo que compramos en el exterior, auto, heladera, aire acondicionado, todo eso que importamos, pagamos con los dólares que entran a partir, porque fíjense que si no entran esos dólares, ¿qué va a pasar? No va a haber dólar para vender y lo que ocurre en los otros países, digamos, el tipo de cambio se dispara, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay dólares. Sin embargo, esos dólares que entran es lo que permite que nosotros importemos y hace que paguemos nuestros viajes, o sea, una partida de cosas que tiene efecto. Nosotros no tenemos mucha alternativa como país de decir, no, esto no voy a hacer más, ¿verdad? De Venezuela, bueno, el gobierno se hizo cargo del petróleo, en Chile van a apropiarse del cobre, pero Paraguay no tiene, digamos, el gobierno tiene otros ingresos, ¿no? Perfecto. Ya que estamos hablando de paraguayos, hablamos de la influencia de la política en la economía. Contanos, ¿cuál es la conducta del empresario paraguayo? ¿Es agresivo? ¿Es conservador? ¿Es temerario? Porque el paraguayo es en general conservador. Pero ¿cómo es el empresario paraguayo? Si vos me tendrías que definir, o depende del rubro. Y en general es conservador. Hay algunos empresarios que hoy están
rompiendo esquemas, digamos, ¿verdad? O sea, que miran más allá del país, ¿verdad? Porque hay algunos empresarios puntuales que tienen empresas en otros países, pero son contados con los dedos, ¿verdad? Nosotros, el sector empresarial debería, en un país tan estable como el nuestro, nosotros deberíamos pensar en conquistar el mundo, ¿verdad? O sea, el paraguayo no tiene por qué no pensar en conquistar el mundo. O sea, ¿por qué un paraguayo no puede abrir su empresa en Estados Unidos, en Europa, tener una cadena? O sea, ¿por qué no? O sea, no entiendo por qué no. O sea, así, a nosotros nos pasó eso un poco cuando fundamos Cadiem. La bolsa de valores no existía en el país, ¿verdad? Prácticamente operaba 10 millones de dólares año y recorrimos varias bolsas de la región y uno miraba y decía, yo por lo menos miraba y decía, no es ni tan complicado, ¿verdad? Me salió el mío ahí paraguayito, No, pero ¿verdad? claro, pero forma No, parte claro, de... no, yo no veía como algo así que difícil que esto es, no es ni irse a la luna, digamos, ¿verdad? Es intermediar entre el inversor y la empresa, generando mejores utilidades para los dos, para que la empresa pueda crecer y contratar más gente. Y tiene súper lógica el tema. O sea, entonces nosotros miramos y decimos, no puede no funcionar esto en Paraguay, porque en Paraguay no funciona, ¿verdad? Y al final lo hicimos, ¿verdad? Hoy la bolsa opera 3.500 millones de dólares, todos los grandes agentes están adentro, tenemos competencia, éramos 2, ahora somos 16, o sea. Pero está demostrado que sí se puede, ¿verdad? Y hay empresas y empresarios, qué sé yo, el proyecto que está viniendo, digamos, a Concepción, gigantesco, que... La celulosa. La celulosa, ¿verdad? ¿Quién iba a pensar que íbamos a tener... O sea, yo creo que el mundo estará mirando a Paraguay con otro ojo a partir de esa inversión importante, ¿verdad? 3.800 millones de dólares es... y Teipú costó 5.000 millones, ¿verdad? O sea, es una cosa... Es mucho. Es muchísimo. Nuestro Producto Interno Bruto es 45.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando del 8% del PIB, esa inversión, una sola empresa. Y en asociación con paraguayos, ¿verdad? O sea, a mí me parece realmente que no estamos nosotros dimensionando esas cosas y que son señales muy fuertes de que estamos haciendo las cosas bien desde hace un tiempo, ¿verdad? Toda la inversión en obras públicas que se hizo, todo el tema de las rutas. Yo escucho gente que se plaguea por el tema de la deuda, ¿verdad? Y pega a plaguearse por la deuda porque, Dios mío, entra bien, digamos, el discurso. Pero en realidad hay que entender que somos un país pobre, ¿verdad? Sí. A partir de que entender que somos un país pobre, ¿por qué somos pobres? Somos pobres porque el PIB per cápita para llegar a un país desarrollado es de $25.000. Nosotros estamos en 5.000, o sea, estamos bastante lejos, digamos. O sea, efectivamente, en términos comparativos, somos un país pobre. ¿El pobre cómo mejora? ¿Qué pregunta? ¿Cómo mejora el pobre? Sí. O sea, ¿Cómo te salir casás? de pobre? Sí, no. Claro, ¿cómo hacer? Te le decía a tu novia, vamos a vivir, mi amor, el amor es lo más importante, vamos a casarnos y vamos a irnos debajo del mango. Y vamos a abrir una carpita ahí. Súper te va a decir, ¿verdad? Vení, vamos a casarnos, el amor, no existe. Quiero para mi casa. ¿Y cómo el pobre tiene para su casa? Junta 500.000 por mes y después de 15 años junta la plata para su casa. No existe. Vos decís que ahí, cuando la Para verdad- tener infraestructura, si sos pobre, tenés que deber. No tenés opción. ¿Por qué? Porque no tenés lo que se llama ahorro interno, que es lo que no tenemos tanto en el país, ¿verdad? No tenés tu ahorro, no tenés tu riqueza. Entonces, ¿cómo crecer? no tenés tus reservas. Pero entonces, ¿cómo haces? Usás ahorro externo. Va el ahorro externo. Te prestan la plata. Te prestan la plata y pagar los intereses como corresponde para poder tener la infraestructura hoy y disfrutar hoy. ¿Verdad? Que es lo que le pasa a esta pobre gente que antes no existía, ¿verdad? Imagínense toda esta ruta que se están haciendo. A mí me encanta la pesca y me suelo ir a pescar, qué sé yo, y visto la evolución, digamos, más o menos en la zona del Paraná, todo lo que es Misiones, Ñembucú y compañía, uno ve la diferencia y ve el rostro de la gente, que esa gente no existía, porque no podía salir, porque no tenía ruta. No había negocio, nadie le llegaba, no le llega el dinero, no puede sacar su producto, si se enferma no puede salir. Yo quiero que le pregunte a esa gente si le molesta el endeudamiento para la ruta que le llega por fin.
O sea, una postura muy egoísta a veces decir, no quiero la deuda, qué sé yo. Y a esa persona, preguntarle un poco que no le llegaba la ruta, que tenía que salir en una moto más o menos. Y, o sea, definitivamente son puntos de vista distintos y hay que entender que si no hay venas, no corre la sangre. Y las rutas son las venas de un país. O sea, todo esto que se está haciendo ahora, no soy yo fanático de ningún político, digamos, pero todo eso que está haciendo ahora, los puentes, ¿verdad? Este puente nuevo con Brasil, el puente nuevo acá con el Chaco, el puente que se está haciendo allá en el norte en Carmelo Peralta que va a unir la bioceánica, la ruta Traschaco nueva, la bioceánica que va a unir el Pacífico con el Atlántico, la cantidad de dinero que va a generar eso, porque las ciudades de paso, si ustedes se fijan en las ciudades de paso, lo que era antes Coronel Oviedo, lo que era Santaní, o sea, la ciudad de paso, Santa Rita hoy, ¿verdad? Una ciudad de paso que tenés que pasar por ahí para irte a otro lado. Entonces ahí se instala el hotel, se instala el banco, se instala, o sea, todas esas ciudades van a tener una explosión, porque la inversión pública lo que hace es el inicio. Alrededor de eso, la inversión privada se dispara, ¿verdad? Se dispara sí o sí porque están dadas las condiciones y porque nadie del sector privado puede ponerse a hacer una ruta, porque la ruta es del gobierno, o sea, tienen que hacer ellos, digamos, ¿verdad? Salvo que hagan una concesión o qué sé yo, pero definitivamente se están haciendo las cosas bien y eso se ve positivamente desde afuera, por eso están viniendo los niveles de inversiones que están viniendo. Vamos a tener esta fábrica de Omega Green que va a ser biodiesel, digamos, en Villeta también, $800 millones. Casi no tenemos ese tipo de cosas acá, ¿verdad? Y detrás de eso, todo el sector forestal, por ejemplo, se va a disparar. O sea, esa es la inversión que hace Paracel. Detrás de eso, ¿cuánta gente tiene que plantar árboles para proveerle a Paracel? Ese arbolito, alguien tiene que plantar, alguien tiene que hacer el clon, vender, plantar, cuidar, o sea, va a generar una partida de ingresos brutal, digamos, ¿verdad? Así que yo creo que se vienen años muy buenos en serio para el país, ¿verdad? Se vienen años buenos. El que no entienda eso, el que no crea en eso, se va a perder oportunidades importantes. Ay, Rocío, me encanta nuestro invitado porque aparte de su conocimiento aporta ese enfoque positivo que es el sentido. Que es lo que estamos buscando. ¿Verdad? Te escucho y sueño con un Paraguay, pero a corto plazo. O sea, creo que yo voy a disfrutar del Paraguay que vos estás hablando. ¿Y no te parece que cualquier gobierno debería adoptarle a alguien como él para un ministerio, para apoyo? ¿Qué tal? Para una planificación en serio y a largo plazo? No, es la visión. Hay muchísima gente capaz en los ministerios, en Banco Central, en muchos lugares. Es la visión. Esa es la que hay que tener, digamos, la visión. Y política de Estado. Claro, pero transmitir eso, ¿verdad? Transmitir creyéndonos, ¿verdad? Sí. Ese es un mensaje. Hay que creerse un poco más. Hay países que son mucho peores que nosotros y se venden, mamita querida, son lo máximo según ellos, ¿verdad? Pero internamente son un desastre y nosotros tenemos mucho la costumbre de la autoflagelación, ¿verdad? No, y viste que es Paraguay, no anda. ¿No te parece que eso está como en disminución? Y no tanto, mira que, porque vende esa mala onda a veces, ¿verdad? Me vende. Pero yo le pregunto después a mi compañero empresario, a los perros en el fútbol y eso, ¿verdad? Che, pero si vos cambiaste de auto, desastre con Marito, cambiaste de auto. ¿Entendés? Y te dice, sí, pero desastre, ¿entendés? Pero después de ver los hechos, ¿verdad? Ve que subió la importación de autos, aumenta la venta de casas, esas casas de clase media se venden en 2 días, se venden 100, 200, y vos decís, mira, boche, o sea, hay dinero para comprar. Claro, o sea, todos lados. Finalmente vos ves que los precios de los terrenos suben, que la gente, que los vuelos a Cancún están llenos, ¿verdad? Que la gente se va de vacaciones y vos ves todo en esta... Que las calles están llenas de autos. Claro, digamos, o sea, fíjense, ¿verdad? Fíjense la mejora en el ingreso que implica que nosotros tengamos. Pues nosotros del 2003, el dólar ya estaba a 7.000. 2003. 2003. Éramos 19 años atrás. Éramos chicas, Liliana. El dólar. Éramos todos adolescentes. Bueno, en el 2003 el dólar ya estaba a 7.000, ¿verdad? Y el salario mínimo era 500.000, 600.000 por ahí, ¿verdad? O sea, casi $100 era un salario mínimo.
¿verdad? Estoy hablando del mínimo. Hoy el salario mínimo paraguayo es más de $300. Esos son años de estabilidad y de aumento de ingresos. Estoy hablando, estoy hablando de cosas así. Eso es objetivo en el sentido que es real. Cuando eso era $100, ahora es 300. Definitivamente en términos de dólares estamos ganando más. Por eso también no se puede transitar los autos, ¿verdad? Todo el mundo, la gente con un salario bajo inclusive ya puede tener un vehículo. Todo el mundo tiene. Claro, y eso es real y hay que darse cuenta que no tenemos que salir de este camino, ¿verdad? Estamos bien. No, siempre se puede estar mejor, siempre se puede estar mejor, sin duda, pero no es que estamos mal ni que estamos en un mal camino, para nada. O sea, no hay que vender esa desesperanza porque eso hace que mucha gente ya diga, bueno, esto es un desastre, no tiene sentido, qué sé yo, y perdemos muchos valores así, ¿verdad? Mucha gente que se va al exterior a estudiar ya no viene, porque pierde la esperanza, y realmente si perdemos la gente, perdemos todo, porque ¿qué es un país sin recursos humanos capaces, sin gente que se anime a invertir, a desarrollar? Y acá mucho de lo que se desarrolla, bien o mal, lo hacen mayoritariamente las grandes inversiones extranjeros, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces... Pero sí falta políticas de Estado, ¿verdad? Porque viene el siguiente gobierno, deroga todo lo que hizo el anterior, porque justo no gana el mismo movimiento, ni siquiera el mismo partido. Y yo creo que sí falta un ministerio que siga con por lo menos en economía, en la parte... Sí, sería bueno un Ministerio de Economía, principalmente para... La economía pues es la ciencia de la escasez. O sea, siempre los economistas somos los malos porque somos los que tenemos que decir no, ¿verdad? El famoso el tesorero de la empresa que dice no, hasta acá nomás ya no se puede más, todo el mundo quiere gastar, y el gerente financiero, el tesorero es el que te hace el recorte, ¿verdad? Y el Ministerio de Economía se debería ocupar de optimizar los recursos justamente para atacar el crecimiento económico y atacar la pobreza. O sea, hoy no hay un ente o un ministerio puntual que su tarea sea que el país crezca y que disminuya la pobreza. Está todo esparcido, entonces todos son responsables, significa que nadie es responsable, ¿verdad? Entonces sí, sería interesante una reforma de manera que Hacienda no solamente se ocupe del presupuesto del Estado, sino se ocupe de hacer cosas también, otras cosas o coordinar con otros ministerios como Industria y Comercio, como Agricultura y Ganadería, trabajar juntos en un esquema más coordinado, ¿verdad? Más coordinado, ¿no? De manera que los recursos se optimicen, ¿verdad? Porque ese es el tema, optimizar recursos, que es lo que hace en general la economía, ¿verdad? Tratar de orientar los escasos recursos a las cuestiones más productivas, ¿verdad? Rocío, preguntarle a nuestra famosa deuda externa de la que estábamos hablando. Sí, pero hoy nos iluminaste. Si hacemos una comparación, 14 versus 10. Claro, o sea, eso es lo que pasa, digamos, que nunca se habla de las reservas, ¿verdad? ¿Y por qué no contamos? Y porque no vende, o sea, lo que vende es decir que la deuda está subiendo, qué sé yo. Y uno mira el informe, por ejemplo, de la calificadora de riesgo, Moody's, la calificadora de riesgo es... O sea, los perros acá, todos paraguayos, pues dicen, no, salió algo bueno y no, ese alguien le compró, ¿verdad? Le habrá llevado a tomar algo por ahí y por eso... Pero son objetivos, claro, porque son números reales. Claro, pero esa calificadora, eso que te eleva la nota, le califica a Estados Unidos, a Francia, a Alemania, o sea, ellos no dependen del ingreso de Paraguay, o sea, Paraguay es uno más de sus clientes del mundo, y esa calificadora dice en su informe los motivos por los cuales, por ejemplo, Paraguay tiene una mejora de su calificación, y dice claramente, tiene una deuda baja en relación a los países de su mismo nivel. Dice el informe. No dice César Paredes. Si uno mira el informe Moody, que está en la página del Ministerio de Hacienda, claramente dice, tiene una deuda baja. O sea, ellos nos critican nuestro nivel de deuda. Dice, ¿por qué? O sea, ¿por qué deben tan poco? Claro, porque por otro lado te dicen que tenemos déficit de infraestructura. Entonces, poca deuda, déficit de infraestructura. Básicamente están diciendo, sí, profesor, ¿qué te hace, verdad? Métele pata que
que tenés que mejorar tu infraestructura, porque sin infraestructura no llegan las inversiones. O sea, es súper... Son las venas de las que estabas hablando, ¿verdad? Claro, 1 más 1, 2 en ese sentido. Sin la infraestructura no llegan las inversiones, así nomás es simple, ¿verdad? O sea, fíjense lo que se está haciendo ahí en Chacoí. ¿Qué era Chacoí? Un estero, ¿verdad? No había nada. Y nos quedaba lejos. Y era, Dios mío, ahora se habló del puente nomás. Hija, loteamiento, ahí, no, aquí club social, no, barrio cerrado. Y eso es movilización de dinero, eso es inversión, es desarrollo, es empleo, hay que entender eso, ¿verdad? No hay... El disparador del crecimiento de un país, de la disminución de la pobreza real de un país es la inversión. Si no tenemos inversión no pasa nada. O sea, si nosotros le ahuyentamos al inversor, lo que pasa en Argentina, o sea, todo el mundo está corriendo, ¿verdad? Entonces ahí están con serios problemas, ¿verdad? O Brasil, que Brasil, por ejemplo, abrió mucho con este nuevo ministro de Hacienda, mejoró muchas cosas, bajó impuestos. Ellos hicieron la tarea, ¿verdad? Está burlando Brasil. Sí, ha tenido un crecimiento brutal, está recibiendo inversión a patada, o sea, independientemente del tema político, yo no creo que gane quien gane, cambie bruscamente el rumbo, porque sería muy tonto, ¿verdad? Sería muy tonto, porque después, también cambiando bruscamente la política, el inversor huye, y cuando huye el inversor, te quedas sin nada, ¿verdad? Es un tema sensible con Liliana que solemos discutir, y nada más sensible que la educación. Queremos conocer tu opinión acerca de la modificación en la malla curricular, incluir educación financiera en los últimos años en el colegio. Que aquel bachiller salga con una idea un poco clara de cómo manejar su pequeña economía. Mira, yo creo que educación financiera es algo básico, ¿verdad? Deberíamos tenerla todos. Debería ser por lo menos una materia en la secundaria para llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero en el sector universitario tendría que ser obligatorio en todas las mallas, porque... ¿Transversal a todas las carreras? Transversal, porque ¿qué pasa? Que un odontólogo termina su carrera y no sabe cómo sacar un préstamo de banco, no sabe cómo armar su consultorio. Y al final, ¿qué? No puede otra vez desarrollar, no puede emprender. O los emprendedores se trancan en cosas muy simples, no saben manejar la deuda, ¿verdad? ¿Cuántas empresas acá que no saben manejar la deuda? Aquí muchos empresarios te dicen, no, mi empresa vale mucho, yo no tengo ni una deuda. Y cualquier analista financiero te dice, si no tenés deuda, hermano, no le estás sacando todo el jugo potencial a tu empresa, no estás haciendo realmente que esta sea productiva. Normalmente una empresa bien endeudada vale más que una empresa no endeudada. Pero le decía eso y eso es porque a lo mejor heredó la empresa o porque no entendió, ¿verdad? Entonces, y mucha gente no sabe manejar la deuda, ¿verdad? Por eso tenemos quiebras, por eso tenemos serios problemas, ¿verdad? Definitivamente la educación financiera debería ser, por lo menos en la universidad estoy seguro que debería ser un semestre, sí o sí, de enseñanza con libros, con casos locales. Esa es mi tarea, ¿verdad? Algún día ya quería un librito de eso. Con casos locales bien de nuestro país, digamos, no el libro norteamericano o francés que habla de la realidad de esos países que no son nuestra realidad, entonces no te sentí identificado con el caso, ¿verdad? Con casos locales justamente que le ayuda a la gente a entender cómo manejar eso, ¿verdad? Que definitivamente es fundamental. Yo creo que eso puede cambiar muchísimo el comportamiento de la economía del país, ¿verdad? Sí, porque nosotros transmitimos todo al revés, porque de verdad no entendemos, porque no tuvimos educación financiera y no es tan fácil, realmente es absolutamente necesario, ¿verdad? Y no es fácil. Nosotros que estamos en el tema a veces nos parece fácil, pero después te das cuenta que no es fácil y requiere un poco de conocimiento y bastante disciplina. Y para terminar, déjanos un legado de tus conocimientos, un mensaje para la gente que está arrancando su vida laboral para que pueda tener una vida digna. Mira, principalmente yo creo que el principal mensaje es creer que se puede, creer que podemos, creer que, o sea, no porque soy paraguayo o porque vine del interior, ¿verdad? Yo por ejemplo nací en Paraguarí, mi papá y eso vinieron de ahí, o sea,
No es que porque uno venga del interior o porque venga quizás no venga de un colegio renombrado, qué sé yo, nada que ver, o sea, las oportunidades están para todos, ¿verdad? Principalmente hay que creer que se puede y que ser paraguayo te da la posibilidad de conquistar el mundo. Bueno, gracias César. Y yo francamente pienso que ganar dinero puede ser un golpe de suerte, pero administrar no. Así que por favor ni duden en ponerse en manos de los entendidos, de los que tienen conocimientos, para disminuir el riesgo y vivir con su eslogan, que ellos trabajen, hacer que el dinero trabaje por uno y uno se dedica a disfrutar de la vida. Nos vemos en el siguiente bloque con la analista y futuróloga Claudia Goll. Bonheur dont je connais la cause, c'est lui pour moi, moi pour lui. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Porque puestos a soñar, fáciles imaginar esta humanidad en armonía. Le Paris. Bonheur dont je connais la cause, c'est lui pour moi, moi pour lui dans Ya la que vie. estamos con la politóloga y futuróloga Claudia Goll. Claudia, ¿cómo estás? Contanos un maravilloso cerebro a quien vamos a escuchar atentamente. Hola Claudia, bienvenida. Encantadísima de tenerte con nosotros. Tenemos mucho que aprender contigo. Mucho. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Primero, yo no participo habitualmente de programas de televisión porque me gusta leer, entonces uso mi tiempo para estar indoor más que... Pero creo que es necesario en este tipo de espacios empezar a contar un poco cuáles son los contextos que se vienen dando en el mundo, que nos vamos enterando por lo que pasa en Twitter, sobre todo, que nos conecta, de cómo es esa realidad. El otro día, leyendo un artículo, encontré un título que me llamó la atención que decía: en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Y es un tema polémico porque es una discusión que se viene dando en las redes. Entonces me puse a bucear sobre eso y es un poco lo que vengo a contarles hoy. Ojalá así sea. En el Sería 2000 buenísimo. Repetirnos el título. En el 2030 no tendrás nada, pero serás feliz. Me encanta. Sí. Entonces me pongo a investigar un poco sobre el tema y me remite a un artículo del año 2016 de un encuentro del Foro Mundial de Economía, que no es el Fondo Monetario Internacional, sino que es otro organismo que lo que hace es estudiar las tendencias económicas a nivel mundial, macro, y dar unas sugerencias y escribir algunos artículos en ese sentido. Entonces me pongo a leer sobre eso y me encuentro un artículo que firma el editor del foro, que se llama Eric Parker, y donde la primera predicción, de alguna manera, sobre 8 predicciones que hace el foro en aquel momento, dice: todos los productos se habrán convertido en servicios. Son 8 en total, pero vamos a hablar sobre este primero, que dice así: todos los productos se habrán convertido en servicios. Muchos países del mundo tienen unos ministerios del futuro donde lo que se estudia es la perspectiva de cómo se imaginan estos países, por lo general del primer mundo, que va a ser el futuro. Entonces, nos encontramos con esto y este artículo dice que vamos a pasar de una sociedad que consume, que tiene, que posee, a una sociedad que usa. Y que esto va a ir asociado a cómo es el pensamiento y la cultura de las generaciones más jóvenes hoy. Pasamos de los millennials a los centennials, y los centennials no les interesa tanto el poseer como el disfrutar. ¿Sí? No sé, yo creo que a mucha gente esto le va a resultar conocido porque le empieza a pasar adentro de sus propias casas. Desarrollan el desapego, Claudia.
Los centennials lo que dicen, o sea, lo que dicen estas teorías y en lo que se basa es en cómo va a ser la conducta, ¿sí? De las generaciones que van a ser en ese momento las protagonistas de ese tiempo. Entonces, en esa perspectiva, lo que empiezan a mirar es cómo van a ser los productos en un mundo donde la gente va a tener más ganas de disfrutar que de poseer. Y empieza a pasar y les voy a contar por qué. En ese momento, en esa nota del foro, hay una ministra, la que fue la ministra de Medio Ambiente de Dinamarca, si mal no recuerdo, ¿sí? Escribía una carta al 2030, ¿sí? Y en esa carta, donde le daba la bienvenida al 2030, decía una cosa que era, y que nosotros hoy pensamos, ¿sí? Que está muy lejos, pero les voy a ir contando cómo nos vamos acercando a eso. Ella decía algo así como vivir en un mundo donde vivimos en una sociedad que es abierta. Esto quiere decir que nadie es dueño de nada, sino que todo es compartido. Pasamos de una cultura del yo a una cultura del nosotros, donde tu casa ya no es tu casa, porque cuando vos no la usás la podés alquilar, ¿sí? Donde si querés un auto de lujo o darte la satisfacción de andar en un auto que tenga mucha tecnología, te lo podés alquilar. Si querés alquilar, ya no comprar. Nosotros Exacto. antes ahorrábamos para comprar esto, aquello. Ya no, ¿verdad? Ya no. Algo alquilás y te vas. O sea, escuchándote, Simple y más barato. me viene algo a la mente. Antes todos estábamos en locura por tener el disco de nuestro artista preferido. Exacto. Hoy dejamos de comprar CD. Así es. Hoy nos suscribimos a Deezer, a Spotify. Por ahí viene la mano. Por ahí viene la mano. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto del desprendimiento? Porque uno dice, ¿cómo que no voy a tener nada? ¿Sí? No, en realidad no quiere decir que no vas a tener. En ese sentido, lo que quiere decir es que en vez de tener, lo que vas a hacer es disfrutar. ¿Sí? Las nuevas generaciones están buscando eso. Las nuevas generaciones están buscando un mundo donde el tiempo se convierta en un valor y están más cerca de la felicidad. Esto tiene que ver con ese título de no tener nada pero ser feliz. Ser feliz no quiere decir que no nos va a gustar más esto o aquello. Ser feliz quiere decir con que no es necesario adueñarte de algo, ¿sí? Dañar el medio ambiente, usar todo tu tiempo persiguiendo un valor material exclusivamente, sino que también el tiempo tiene un valor. Y ese valor que le quieren dar socialmente tiene que ver con la felicidad. Y así arrancaron los grandes sabios, no le hicimos caso, alivianar la mochila, ¿verdad? Todos dicen eso. ¿Quién pudiera agarrar una mochilita e irse a otro país? Pero de tantos bártulos con lo que nos juntamos después es difícil otra vez el desapego. Ay, esto que compré en tal parte, ay, lo otro que hice, ¿verdad? Sí. Como que te quedas estancado siempre. Nuestros aferrado abuelos recibían a tus en herencia recuerdos. los muebles de los tatarabuelos y no se desprendían de aquellos muebles. Es más, había una inversión inmensa para poder conservarlos. Hoy no. Lo que pasa es que lo material en el esfuerzo tenía un valor simbólico. Hoy, ¿sí? La cultura de lo visual, la cultura de lo que queremos transmitir, nos permite mejor calidad a menor precio, pero variable. Alguien no quiere un mueble para siempre. Si vos le preguntás a alguien menor de 25 años si quiere usar los cubiertos de su abuela para toda la vida, te dice ¿para qué? Porque ese tiempo lo necesita para usarlo en otras cosas, ya sea andar en bicicleta, caminar, subir a un cerro, cocinar. Las nuevas culturas vuelven los jóvenes vuelven a la cultura de comer la comida que ellos se preparan, entienden del orgánico. Y todo esto que nació como una reflexión acerca de qué hacemos con el medio ambiente, qué hacemos, cuál es el mundo en el que queremos vivir, empieza a cobrar sentido porque empieza a pasar de que empieza a haber unas generaciones que se imaginan un 2030 donde lo que buscamos es que la sociedad cambie, ¿sí?, el uso del tiempo. Eso me pasó a mí. Guardo cosas de mi bisabuela que le dio a mi abuela, a mi mamá, como la gran cosa en un gran acto. Me hicieron entrega a mí. Yo estoy guardando, ni siquiera uso para mi hija. Y me dice,
qué asco, estas cosas viejísimas yo jamás voy a usar, regalarse lo que quieran. Y de verdad son 200 años de guardar cosas para entregarle al siguiente y resulta que no es lo que se viene, ¿verdad? Hicieron todos hicimos esfuerzo porque no era el camino. Cada generación construye su camino, ¿sí? Y cuando se hablan estas predicciones, que se hablan en una distancia de tiempo que mira un futuro y cómo nos imaginamos que va a ser ese futuro, en este presente y en esta conversación que empezamos a tener con los jóvenes, ellos dicen, ¿por qué voy a comprar si puedo alquilar? ¿Sí? Que es una brillante idea. ¿Para qué comprar un auto si hay plataformas a las que yo me conecto, me traen y me llevan? Sí, no hay que estacionar, podés tomar alguito. Sí, inclusive es más futurista, porque en esa carta al futuro que escribía esta ministra, ella decía, ¿por qué quiero tener utensilios de cocina, wok para preparar determinado platillo? Sí, va a venir un dron y me va a traer el wok y lo voy a usar y lo voy a devolver. Y esa cultura ya está entre nosotros, esto que vos decís, ¿sí? Hoy, ¿quién tiene un disco de vinilo? Un coleccionista. Como ¿sí? Rocío que me dijo sacarle foto a mi tarjeta, me quedé yo mirándole que él me dijo que no. Que ya no tenía tarjeta personal, que tenía ya una tarjeta electrónica. Que exacto, el uso del papel, el consumo de la música, imagínate, o sea, y es un consumo, cuando te lo pones a pensar, es un consumo de alquiler. Usamos Spotify. ¿Por qué? Porque en Spotify está toda la música que nos gusta. Incluso las músicas que escuchaban nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Sabes qué me llama la atención? Te seducen con los 3 meses gratis. Y te enganchaste tanto que terminas comprando la suscripción premium. Así es. Pero bueno, eso no es una compra, eso es un alquiler. Porque cuando vos dejás de pagar tu suscripción, desaparece tu música. Entonces, no, cuando vos te comprabas un disco, yo soy parte de la generación que se compró discos de vinilo, y entonces ahorrabas durante meses para comprarte el disco de tu banda favorita. Sin embargo, hoy vos pagás la suscripción, ¿sí? Pruebe y pague no es pesque y pague, es pruebe y pague. Entonces vos te comprás esa suscripción, pero es efímero, porque la podés usar, la podés disfrutar, pero no la posees. Lo mismo pasa con Netflix, las películas, las series, todo lo que vemos, ¿sí? Mientras estamos suscriptos, podemos verla una y otra vez. Pero en el momento que dejamos de pagar la suscripción, desapareció. Entonces, la sociedad alquilada no te da propiedad, pero te da felicidad. Eso que vos decís, dice un autor que se llama Forbes, dice, él habla de la sociedad de alquiler. Alquilaremos nuestros autos. Cuando uno recorre Europa, habíamos encontrado nosotros una aplicación donde vos te decían en qué lugar específico estaba el auto parado, que era un auto pequeño para recorrer la ciudad, y entonces vos alquilabas un auto y te ibas de un lugar a otro, lo dejabas aparcado, cerrabas la puerta y lo devolvías, y te lo debitaban de tu tarjeta de crédito. Hace unos años atrás una amiga decía que el dinero físico iba a desaparecer. Te vas a una determinada fiesta en Nueva York y si vos no podés pagar con código QR, directamente no podés ingresar porque ya no se usa el dinero ¿Cuánta físico. razón tuvo tu amiga visionaria? Esa no era yo la que me dijo. Así es. Entonces, me dijo, vale, tiene muchos microbios los billetes, me dijo. Sí, y esta es en esa sociedad donde empezamos a vivir, que es ese conjunto. Alquilamos nuestra música, alquilamos las herramientas, queremos arreglar, alquilamos un andamio. Antes había que fabricar para hacer una casa. Hoy cualquiera puede ser carpintero porque te vas a un lugar a alquilar las herramientas, probás si te gusta, ¿sí? Y después las devolvés. Puedes alquilar un auto, puedes alquilar esos monopatines que son eléctricos para recorrer cualquier lugar. Hay lugares donde podés alquilar joyas para vivir la experiencia premium del alquiler. Ay, me encanta eso, contame. Y entonces, en Estados Unidos y en Europa empieza a pasar que hay un tipo de consumidor que tiene una energía y que quiere disfrutar de determinada joya, ¿sí? ¿Quién no se quiso poner un anillo de diamantes alguna vez en el dedo? Quiero la última colección de Tiffany. Mi exacto. Mi hija ya no. Sí, pero yo quiero la última colección de Tiffany, pero no puedo comprar. ¿Qué hago? ¿Alquilo? Alquilas. Ah, de verdad, qué buena idea. Sí. Usamos todo lo que queremos. Claro, acuérdense que el consumo tiene distintos segmentos. Entonces, hay un segmento de consumo que le gusta lo premium, porque lo estamos viendo todo el tiempo en nuestras redes sociales, que queremos disfrutar de la experiencia.
Entonces, ¿cómo se vive esa experiencia? ¿Lo alquiló? ¿Sí? ¿Lo disfruto? ¿Lo devuelvo? Por supuesto, tiene un seguro, no es que lo alquilan a cualquiera, Claro. tiene unas condiciones, pero hoy vivimos en un mundo donde casi todo lo que buscamos y casi todo lo que queremos puede ser alquilado. Termino entendiendo que el servicio sustituye el producto. Exacto, y volvemos al principio, que tiene que ver que todos los productos se van convirtiendo en servicios, ¿sí? Nos subimos a un Uber, nos subimos a cualquier plataforma que nos permite distintos tipos de servicios. Por ahí no tanto en Paraguay, pero en algunos otros lugares donde uno viaja, ¿sí? Hay distintos tipos de servicio de alquiler de vehículos. O sea, Uber Deluxe, ¿sí? Te subís es a unos... buenísimo, realmente. Yo ya no quiero manejar. Exactamente. Entonces, ¿con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que todo este mundo del siglo XX, que en esta era industrial, digamos, que se va acabando, ¿sí? Tiene que ver con lo que le hicimos al planeta, con lo que le hicimos al agua, con qué cosas consumimos, con lo que le hicimos a nuestro propio cuerpo. Entonces, esta sociedad también lo que va a buscar es el replanteo de la relación con el medio ambiente. O sea, todos queremos vivir en un lugar donde el ambiente sea más armónico, donde el aire que respiramos tenga mejor calidad, donde podamos recuperar el agua menos contaminada. Y entonces eso es lo que se busca con este tipo de experiencia, que tiene algunas condiciones que ya están entre nosotros, pero que tiene otras condiciones, ¿sí? Que hay que construirlas, y que esa construcción depende de la decisión que los países tomen en relación a esta situación. ¿Por qué lo traigo a la reflexión? Porque tenemos que ser conscientes que el mundo es más grande que nuestra isla rodeada de tierra, y que las nuevas generaciones ya no pertenecen solamente al Paraguay, por más de que seamos paraguayos. Que empezamos a vivir en un mundo que no tiene frontera, porque estamos vinculados con otra cultura y asumimos otras culturas, ¿sí? Que están muy lejos, pero que, sin embargo, nos parecemos y nos sentimos pertenecientes a ese lugar. Entonces, aquí, nuestro director Mario Sinoli nos dice que se nos acabó el Oh. tiempo. Pero estaremos Es un dictador. en muchos bloques más. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Y la capacidad de Claudia es infinita, pero la inteligencia dicen que es la capacidad de adaptarse a las circunstancias, así que lo que se viene es el alquiler, ¿verdad? Adaptémonos al alquiler y nos vemos en nuestro próximo programa. Espero que les haya gustado tanto como a nosotras, que disfrutamos muchísimo contigo y nos vemos la próxima semana. gracias. Gracias.